a transmitir. En cuanto salga ya les comento. Permítanme un momento solamente. Pues le damos entonces. Aquí. Perfecto. Pues muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos al Colegio del Estado de Hidalgo en el marco del Seminario Virtual Internacional Desarrollo, Sociedades y Territorios. Hoy en la tarde llevamos a cabo la conferencia Experiencia Espacial del Sujeto y su Habitar a cargo del doctor Milton Yair Aragón Palacios de la Universidad de Coahuila. Nos distingue con su presencia la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica del Colegio del Estado de Hidalgo. Está también con nosotros el doctor Milton Yair Aragón Palacios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, buenas tardes. Agradecemos la presencia de asistentes externos, las profesoras y profesores investigadores de nuestra institución y en especial agradecemos la asistencia de nuestros estudiantes de las maestrías en Planeación y Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano Sustentable y Gestión y Alta Gerencia Pública. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este evento. Este día llevaremos a cabo la conferencia Experiencia Espacial del Sujeto y su Habitar a cargo del doctor Milton Yair Aragón Palacios. A continuación, daremos una breve semblanza de nuestro ponente. Un momento. El doctor Milton Yair Aragón Palacios es ingeniero forestal y doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está en el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha publicado un libro, único autor, y 2 como coordinador. Tiene también 32 artículos en revistas científicas, 34 capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio. Es editor en jefe de Imaginautas, revista interdisciplinaria sobre imaginarios sociales. Fundador del doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como cofundador del doctorado en Estudios Socioterritoriales y la maestría en Territorio, Turismo y Patrimonio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Fundador del Grupo de Investigación en Sistemas Socioecológicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro de la Red Iberoamericana de Sociología Computacional del Colegio de San Luis, la Red Ciudad, Turismo e Imaginativos de la UAP y colaborador de la Cátedra de Estudios sobre Hermenéutica Analógica e Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, así como fundador y organizador del Colegio Internacional de Estudios Urbanos. Me voy a permitir ceder la palabra al doctor Mario Alberto Velázquez, quien fue el investigador que hizo la vinculación con el doctor Milton. Adelante, doctor Mario. Doctor Mario. Gracias. Sí, gracias, doctor. Pues solo para decir que es un verdadero honor, un gusto tener al doctor Milton Aragón Yair con nosotros. Es un buen amigo, pero sobre todo un investigador muy reconocido en México que está haciendo, me parece a mí, cosas muy innovadoras. Justo hablaba ayer con el doctor Daniel Yerno de un libro donde también está, por supuesto, Milton sobre imaginario y Daniel, que pues todos lo conocemos, Daniel Yerno, me decía que el nuevo libro de Juan, de Milton sobre imaginarios es una de las cosas más
innovadoras que Daniel había leído últimamente. Se los recomiendo. El último libro que mencionaste se los recomiendo mucho. Milton está explorando, digamos, creo que es una de las personas que más está empujando los campos en temas de urbano, que es por lo que a mí me interesaba que los estudiantes de nuestras 2 maestrías lo escucharan, porque es una persona que está, me parece, verdaderamente proponiendo cosas nuevas en México en ese campo de investigación, el campo del urbano y de lo imaginario, y pues qué más que darle la palabra y escuchar lo que nos va a hablar sobre estos temas. Gracias, doctor Eder. Pues sin más preámbulo, doctor Milton, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la palabra. Pues muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias a los del colegio por invitarme a su seminario, y creo que ya me puso muy alta la canasta. Mario comentó, vamos a ver si estoy a la altura. Quería compartir un PowerPoint, no sé si me puedan habilitar, por favor. Está habilitado para compartir ya. Ok. Bueno, pues ¿de qué va esta charla? Es un tema que he venido reflexionando y desarrollando teóricamente en los últimos años, sobre todo sobre esta cuestión del habitar, de cómo estamos habitando más que hábitat en un sentido ecológico donde nos relacionamos con el mismo espacio. La idea se fue transformando a partir de unos textos que estoy desarrollando sobre el bienestar hacia la cuestión del habitar, que creo que es un problema contemporáneo y que en la actualidad se ha venido planteando de una forma bastante interesante por la velocidad, y ahorita a partir del COVID, con esta pausa aparente en el modo de vida que estamos llevando, y qué implicaciones podría tener. Probablemente ninguna al terminar la pandemia, pero lo que sí es que puede ser un buen elemento para pensar otra vez la cuestión de la experiencia, que últimamente se ha puesto en crisis, sobre todo la experiencia espacial en las ciudades. Voy a empezar hay un texto de este año, de muy reciente publicación, que se llama El elogio de caminar, de Chaino Mara, que resulta bien interesante porque él está hablando de esta cuestión del caminar, pero a partir de las neurociencias. Cómo el mismo cerebro se va constituyendo, qué beneficios aparte de la salud nos trae en la memoria, hasta se viene como un proceso de socialización, porque el caminar es también un caminar compartido, no es un caminar en solitario. Y pone un ejemplo bien interesante con la axidia, que es una especie marina, que en sus primeros estadios de desarrollo anda libre, anda nadando, anda cazando, buscando el alimento, tiene un cerebro muy primitivo, es un cordado, tiene el tubo digestivo y todo, pero en elementos muy rudimentarios, pero sí llega a presentar un protocerebro, por llamarlo de alguna forma, y un ojo. Ya en un estadio de adultez se pone en una piedra, se queda inmóvil, y lo que es el cerebro y el ojo lo vuelve alimento, y no lo desecha, sino que lo asimila para nutrirse, para poder desarrollarse bien en su último estadio ya como adulto. Entonces la reflexión de él es que el mismo cerebro va en función del desarrollo del andar y del caminar. Y ese caminar es bien importante porque también nos va permitiendo estimular. Y en este caso el que nos interesa es más que estimular la memoria, las emociones, etcétera, nos estimula la experiencia, nos permite recuperar la experiencia que se está perdiendo por los tiempos vertiginosos que estamos viviendo en la actualidad. De ahí que el primer proceso evolutivo fue prácticamente para él lo que nos diferencia de otros animales es el caminar, pero el caminar con las manos libres, que nos permite manipular objetos, pero también nos permite transmitir emociones por medio de los ademanes que hacemos con las propias manos.
Para O'Mara nos dice, la experiencia de la marcha, del movimiento, es la experiencia de un cerebro y una mente que se mueven por el mundo. Y ese movimiento, a su vez, modifica nuestra experiencia del mundo en la medida en que, gracias a él, los mecanismos del cerebro y la mente se engranan de una forma más plena. Va muy vinculado con este proceso cognitivo y con la experiencia en el nivel emocional y en un nivel, inclusive que podríamos llamar fenomenológico, e inclusive metafísico, donde vamos construyendo el lugar conforme vamos caminando. Esto también es interesante porque el cerebro, un premio Nobel recientemente, el 2014, fue por haber encontrado el GPS del cerebro, o más bien haberlo descrito, cuáles son las células que se activan al momento en que nosotros nos estamos ubicando espacialmente. Entonces hay una serie de células espaciales que tenemos en el cerebro que nos permiten orientarnos, nos permiten movernos y además nos permiten delimitar espacialmente dónde estamos ubicados. De ahí que se mencionan ahí ejemplos de experimentos que han hecho donde caminas en línea recta, con los ojos vendados, y a veces tiendes a dar en círculos cuando no hay esa orientación, pero cuando tienes ciertas orientaciones como estrellas o luna, en un desierto, por ejemplo, la línea recta se va prolongando. Entonces la línea recta la podemos mantener en distancias cortas, pero a distancias largas, si no tenemos algún referente espacial, tendemos a desubicarnos. Por eso vemos que caminamos en círculos. ¿En qué momento pasamos de esta ciudad de Benjamin, la ciudad moderna en sus inicios, que él le significaba a partir de los pasajes del París, este elemento de la fantasmagoría, que es bien interesante porque es como un equivalente a un imaginario de la ciudad que se estaba presentando, que se estaba dando con este elemento que retoma Benjamin del psicoanálisis, y en el cual la ciudad se representaba por medio de la moda, la publicidad, las edificaciones y las políticas. El pasaje representaba este nuevo entorno urbano que estaba surgiendo, en el cual teníamos acceso al comercio y todo se iba centrando a través de las vitrinas, y surge una figura que es el paseante. Entonces, en este nuevo entorno urbano teníamos el paseante flaneur, la muchedumbre, que retoma de un cuento de Edgar Allan Poe, y el burgués. El paseante era aquel que iba y vivía la experiencia de la ciudad. Y él la vivía a través del observar a los otros. Él no traía un motivo o un sentido de su andar, sino simplemente llevaba un elemento de estar en el lugar y sentir el lugar por medio de la contemplación. Por ahí ponía ese ejemplo de que amarraban una tortuga y se la llevaba caminando. La muchedumbre sería lo que después Simmel llamaría, o más bien en una época Simmel llamaba el sujeto masa. Es aquel elemento de la gente, la masa, el elemento que no tiene tanto vínculo, sino solamente están ahí caminando, etcétera, con un fin de llegar de un punto a otro, sea el trabajo, la escuela, lo que fuera. Y el otro elemento del burgués, que era aquel que estaba comprando en los mismos pasajes comerciales, etcétera. Entonces la ciudad, como vemos, tenía un elemento muy visual, dado por la publicidad, donde estaba surgiendo la imagen de la ciudad. Era un centro que iba también marcando modas. Las edificaciones iban teniendo una narrativa que iba englobando lo que era lo urbano y una cuestión política muy diferenciada. Por el otro lado, Simmel nos presenta una ciudad más racional, basada en una economía monetaria, donde la puntualidad era muy importante, donde la exactitud es clave, el cálculo, y ante ello surge el blasé. Encontramos dos modelos de ciudad descritos en autores más o menos contemporáneos, pero que el caso de la ciudad de París de Benjamin se va perdiendo con el tiempo para dominar esta ciudad de simmeliana, donde la economía monetaria es la que va marcando los tiempos, se van acelerando los procesos, y de la ciudad experiencial de Benjamin se fragmenta, se diluye, se vuelve solamente unos puntos para cierta gente que
sigue recorriendo las ciudades, pero para otros la ciudad se empieza a construir a partir de estos elementos simelianos en los que lo importante es el trayecto, la velocidad para llegar puntualmente a tu trabajo, al negocio, a lo que tenga que ser, más todo el estrés que eso contrae, todo en función de los sistemas productivos. Aquí es interesante porque Benjamin después nos habla que hay una crisis de la experiencia que es retomada por autores como Giorgio Agamben o Byung-Chul Han, para ellos justificar que en la actualidad, en estos tiempos que estamos viviendo, se ha prolongado esta crisis de la experiencia, pero Benjamin, al hacer referencia a la crisis de la experiencia, lo decía en función de la guerra. Cuando la gente regresaba de la guerra, no había nada que contar. La experiencia de la guerra es tan traumática que en realidad no hay un elemento de simbolización que permite comunicarlo, sino es más un mutismo, y esa experiencia se empobrece en lugar de enriquecerse. Se vuelven acontecimientos, se vuelve un presente perpetuo que se va fragmentando a partir de acontecimientos que no nos van generando este elemento importante en la experiencia, que es la introyección, la emoción, el sentimiento en el cual nosotros nos estamos vinculando con el espacio, volviéndolo lugar y comunicándolo de una forma diferente. El campo de batalla nos pone en un sentido muy de supervivencia, de tratar de estar más a la defensiva, tener el miedo, y por lo tanto la experiencia, que es más un elemento mental, más pasa a un segundo término, y de ahí que para Benjamin estaba esa crisis porque no había nada que contar por aquellos que llegaban del shock de la guerra. Por eso les comentaba, a partir de este elemento de Benjamin, de la crisis, Agamben nos dice: sin embargo, hoy sabemos que para efectuar la destrucción de la experiencia no necesita en absoluto de una catástrofe, y para ello basta perfectamente con la pacífica existencia cotidiana en una gran ciudad. Este punto es bien interesante en Agamben, porque él dice, bueno, la catástrofe, la guerra ya no es necesaria para tener una experiencia pobre. Lo que necesitamos es meternos en los ritmos cotidianos, en estos elementos que siempre estamos haciendo de forma repetitiva, automática, sin variaciones, en el cual esta existencia en la gran ciudad nos va destruyendo completamente la experiencia, porque lo estamos volviendo todo un acontecimiento. Todos los trayectos, por ejemplo, de la casa al trabajo se vuelve simplemente una serie de acontecimientos sin nada relevante, a menos que un suceso lo interrumpa y genere una cuasi experiencia, porque también la fugacidad del tiempo permite que a lo mejor nomás signifiquemos ese momento en un lugar, después lo transmitamos en una charla, un accidente que nos tocó ver, un atropellado, o ya en casos más graves como el crimen organizado o balaceras y todo, generan improntas espaciales, unas improntas bastante oscuras, pero que después se siguen asimilando y no producen un conocer, que es lo que te podría generar una experiencia si nos viéramos desde el pragmatismo, que en el pragmatismo gringo, que para ellos a partir de la experiencia es como vamos construyendo el conocer. En este sentido, llegamos nomás a tener una anécdota que va más a un acontecer que a un elemento que nos produzca un estado emocional y un conocer con esta experiencia. Por otro lado, Byung-Chul Han, en el contexto de una sociedad de exceso de positividad, donde está el sujeto de rendimiento, nos dice, en contraposición al saber y la experiencia en sentido intenso, las informaciones y los acontecimientos no tienen un efecto duradero profundo. La verdad y el conocimiento, entre tanto, suenan arcaicos, remiten a la duración. Era justo lo que estaba comentando ahorita. Para él, la información va fragmentada en función del acontecimiento, y la temporalidad se va fragmentando y no te permite ese proceso reflexivo que te da la contemplación. Por lo tanto, esta cuestión de la verdad o el mismo conocer
son elementos para gente ociosa, sin que hacer, dirían algunos, ¿no? Porque es para gente que no se preocupa por los problemas del país, dirían otros. Pero tiene una cuestión muy profunda en el sentido humano del hacer ciudad y del vivir la ciudad también, que son elementos que se tienen que tomar mucho en cuenta para poder nosotros hacer más ameno también nuestra cotidianidad, porque aquí está el elemento de la duración. Pensemos simplemente en la pandemia, en la cuarentena que ha traído. ¿Para cuánto se ha vuelto un elemento de conocimiento, de contemplación, de autorreflexión, esta aparente inmovilidad? Porque lo que tenemos es una inmovilidad espacial, pero no tenemos una inmovilidad laboral, ni de... El flujo sigue. Los flujos ahora son virtuales y por lo tanto seguimos nosotros en movimiento en velocidad sin un tiempo para guardar esta experiencia de la pandemia. Va a quedar también como una anécdota porque se está viendo como un acontecimiento que se ha ido prolongando, pero el mismo proceso reflexivo no nos ha llevado hacia un conocer. No hay este ejercicio de contemplación de qué es lo que está ocurriendo para los que tenemos ciertos privilegios de poder llevarlo en casa, pero también para aquellos que tienen que salir, pues simplemente su vida continúa nomás con un cubrebocas y gel en la bolsa. A este fenómeno Luis Duch le llama síndrome de la prisa, que es interesante porque ese síndrome de la prisa para él es un sentimiento subjetivo que nos provoca angustia, inquietud, sentido alarmante de la precariedad e impotencia, y el cual sin embargo suele originarse de una situación objetiva. ¿Qué es esta situación objetiva? En ciertos casos muy específicos, la movilidad cotidiana, la movilidad por el espacio urbano, que nos hace tener que salir, origen, destino, casa, consulta médica, mandado, etcétera, y todos los elementos del entorno quedan aislados porque no es la misma percepción espacial en función de ir manejando, ir en bicicleta, ir en metro, ir en camión, a ir caminando. La forma en la que se está construyendo la relación a partir del espacio entran otros sentidos en el caminar, como es el olfato, el mismo tacto, etcétera. Entonces, el estímulo visual, al ir con mayor lentitud, enriquece más y se puede convertir en una experiencia. Y aquí quiero retomar lo que plantean de Lucy Guattari porque se me hace muy interesante porque ellos lo plantean desde la desterritorialidad frente al territorio. A partir de las leyes, el territorio se desterritorializa, se vuelve ese inventado cuerpo sin órganos que hablan, pero su apuesta al rizoma va más hacia el acontecer y segregarnos, hacia el sujeto, hacia individualizarnos, que hacia construir comunidades. Eso lo desarrolla Byung-Chul Han en su texto de ausencia, que es bien interesante porque él dice, al final si nos damos cuenta, el territorio, el rizoma lo que hace es segregarnos, envolvernos elementos efímeros y no nos permite tener este contacto y comunicación con el otro. Si vemos las características muy generales de lo que plantean, pues el árbol nos remite a la misma naturaleza, mientras que el rizoma va con cualquier punto, es móvil, es flexible, no tiene una forma fija espacialmente. El mismo rizoma siempre tiene medio por donde crece, está hecho de dimensiones, no es objeto de reproducción, está relacionado con el mapa, no es jerárquico, mientras que el árbol tiene un principio y un fin, está hecho de unidades, es reproducible, está relacionado con el calco y es un sistema jerárquico significante con una memoria que lo articula. Si podemos ver las diferencias de Luch y Guattari, lo ponen casi como una forma muy negativa lo que es el árbol, que será una estructura muy rígida, muy fija, pero en esas estructuras fijas es también como operan nuestros procesos cognitivos de construcción espacial. Tenemos ciertas estructuras que nos permiten a nosotros inclusive hacer recorridos ya mentales, elaborar distancias, etcétera,
a partir de una experiencia previa. El acontecimiento nos permite que no fijemos esos elementos espaciales tanto en nuestro entorno. Por ejemplo, alguien que siempre está acostumbrado a moverse en carro en ciertos espacios de la ciudad, que se mueva caminando, le puede resultar más dificultoso o más confuso que llegar en su automóvil, o que ahora con el uso del GPS, por ejemplo, cómo la tecnología también nos ha ido mermando esta experiencia del habitar espacialmente y en el cual nos estamos constantemente vinculando, que no podemos inyectar, no podemos significarlo. Entonces, se construye un paisaje urbano, pero hay que buscar estos elementos que nos permitan fijarlo más como un árbol, que nos permitan de ahí obtener una experiencia, más que elementos efímeros dados por el acontecimiento. Entonces, ¿es posible? Sí, sí podemos rescatar la experiencia. Por ahí hay unas líneas de autores que ahorita vamos a ver, que han hecho ejercicios de cómo podemos rescatar esta parte de la ciudad que nuestro recorrido, por ejemplo, se volvería una especie de antilugar, una especie de ciudad, de no ciudad, porque son elementos que mandamos al entorno y que no vamos acoplando a nuestra propia experiencia. Simplemente se vuelve un espacio muy utilitario, el espacio de la ciudad, dado por los trayectos y las velocidades. Entonces es importante hacer estos ejercicios de dirigir la mirada, contemplar espacios, ver elementos que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta, tomarse un rato para salir a caminar por el mero gusto de hacerlo, para estimular también la misma memoria, las mismas emociones, etcétera. Y una forma podría ser hacerlo como lo hacía el antiguo paseante en los pasajes descritos por Benjamin a partir de Baudelaire. Entonces, un autor de los que lo ha trabajado esto, pero va más ligado hacia una experiencia del caminar desde el cuerpo y desde lo individual, no tanto como lo colectivo. Por ejemplo, Chain O'Mara nos habla que el mismo caminar nos permite un proceso de socialización, pero también se puede volver un acto político. Por ejemplo, cuando hacemos una marcha. La marcha en conjunto se vuelve el caminar como un acto político para reivindicar o para exigir algo en el cual todos vamos a un paso lento y vamos construyendo esta experiencia en el andar. En el caso de Le Breton va más ligado a este caminar en la montaña, al peregrinaje, etcétera, un proceso más de introspección de los sujetos. Nos dice la relación del hombre que camina por su ciudad con sus calles y con sus barrios, ya sea que los conozca o los descubra al andar, es en toda una relación afectiva y una experiencia corporal. Un fondo sonoro y visual acompaña su deambulación, su piel registra las fluctuaciones de la temperatura y reacciona al contacto de los objetos del espacio. La ciudad no está fuera del hombre, se encuentra en él, ella impregna su mirada, su oído y sus demás sentidos, él se apropia de ella según el significado que le confiere. ¿Y cómo vamos adquiriendo estos elementos? ¿Cómo los vamos impregnando? En este caminar, pero más que en el caminar individual, en el caminar en conjunto también te enriquece porque vas con la plática, vas con elementos que te van dando este proceso de socialización del andar, que fue muy importante evolutivamente para distribuirnos por todo el planeta como especie. Hay un arquitecto italiano, Careri, que él nos habla, prácticamente así como se escucha, así sería en español, andar a lo sonso, es salir sin ningún motivo para buscar estos elementos que han quedado fuera de la ciudad o zonas que están en los intersticios o zonas que son de la ciudad negada, las partes residuales de las ciudades, a partir del andar. Se desconocen sus orígenes, pero encaja perfectamente con los paseos de la ciudad. ¿Qué nos dice Careri? En la actualidad, Sonso se ha transformado profundamente. En torno a él ha crecido una nueva ciudad formada por diversas ciudades atravesadas por océanos vacíos. Este andar a lo Sonso va muy ligado
a los andares de los surrealistas, bueno, primero de los dadaístas, que ellos los hacían en línea recta, los dadaístas, y después los situacionistas, que hasta hicieron por ahí unas guías de turismo de París que ahorita vamos a ver. Este es un ejemplo de un mapa construido por la gente del mismo Careri, a partir de estos trayectos al azar, que podríamos hacer inclusive ejercicios de traer y en el mismo móvil, marcar las rutas y tratar de hacerlo lo más dispersos posibles. Y todo esto lo que nos va haciendo es estimular este proceso de construir una experiencia espacial de la ciudad frente al acontecimiento que es dado por la movilidad cotidiana que tenemos. Y ahora llega el punto de la deriva urbana, que es de los situacionistas. Godebord lo presenta y dice: entre los procedimientos situacionistas, la deriva se presenta como una técnica de paso ininterrumpidos a través de ambientes diversos. El concepto de deriva está ligado indissolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico constructivo, que lo pone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo. Lo que busca la deriva urbana es construir una experiencia, es rescatar en cierto sentido esta ciudad de la que nos hablaba Benjamin, contraponerla a esta ciudad que ahora tenemos muy estructurada, simeliana, por así decirlo, esta ciudad basada en la puntualidad, en la economía monetaria, etcétera, frente a esta ciudad en la que es posible perderse y perder el tiempo en ella y buscar la aventura a través del caminar, y por lo mismo fomentar la experiencia. Estos son ejemplos de los mapas que hacían, que repartían entre los turistas. Tenían el plano, lo cortaban, lo pegaban de formas diferentes, y era una invitación a que te perdieras en los mismos barrios que nos presentaba la ciudad, que fueras descubriendo la ciudad más allá del orden que nos quieren imponer desde el urbanismo operacional, sino desde la insurrección del sujeto, del transeúnte, que a partir de su propio caminar tiene las opciones de si eliges a la derecha, a la izquierda, por la calle, por donde quieras, vas dando esos elementos que Michel de Certeau le llama, o vincula más bien a una insurrección del transeúnte. Esos eran los mapas que ellos entregaban a los turistas y en los cuales se daba esa guía psicogeográfica de París. Y con esto pues no es todo. Más bien quisiera dejarlo hasta aquí porque lo que me interesa es dialogar. Vamos a platicar sobre el tema, porque sí, creo que pueden salir cosas muy interesantes entre esta cuestión de cómo la experiencia nos permite conocer y se antepone hasta el acontecer que nos presenta esta ciudad ligada a una economía de mercado y a una puntualidad y una exactitud. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir una ronda de preguntas para todos aquellos que quieran participar. Si pueden ir pidiendo la palabra o bien escribiendo su comentario. Por favor. ¿Alguna participación? Y yo, Adelante, doctor. pues primero agradecerle a Milton, la verdad estuvo muy interesante esta distinción entre experiencia, ¿no?, y acontecimiento. Me parece que es muy rica y da mucho de dónde investigar y dónde entender la diferencia de lo que nos está pasando ahora en las sociedades modernas, ¿no? Pues yo le quería preguntar a Milton, que él, pues ahora con todo lo que está pasando con lo de la pandemia y eso, ¿cómo piensa que vamos a regresar a esta, digamos, esta nueva normalidad, como dicen ahora? ¿Nos va a seguir entonces, digamos, alejando de las experiencias y colocándonos en puros acontecimientos? No, incluso el otro día platicaba con alguien que pareciera que esta película de Yo Robot
como una profecía, ¿no? Donde llegamos a la misma conclusión que la supercomputadora que controlaba los robots, ¿no? De que la única manera lógica en que los humanos pueden ser protegidos es aislándolos, ¿no? Porque si estamos juntos, pues nos hacemos daño por la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿es posible tener experiencias en este aislamiento o la experiencia solo puede ser a partir de el contacto con los otros, ¿no? O entonces estamos destinados a una serie de acontecimientos que pasa por, como dice Milton, el trabajo y pues todas las horas de Netflix que veamos, ¿no? Gracias. Bueno, pues si estamos hablando de la experiencia espacial, yo creo que sí es bien importante también este espacio que se construye en la convivencia con los otros, no solamente en este aislamiento o en esta distancia social, porque ahí lo que nos están haciendo es reducirnos nuestra, nuestra experiencia espacial en función del otro y simplemente se vuelve un acontecer en función del cuidado de uno. Está bien interesante porque yo creo que no va a haber un cambio. Esto sale la vacuna, se reduce el número de contagios y vamos a volver a estar exactamente igual que como estábamos antes. Y se ha visto, se ha visto cómo se siguen dando los mismos dinámicas urbanas, cómo se siguen en las ciudades grandes, por ejemplo, se siguen viendo los camiones saturados, pues es gente que tiene que ir a trabajar, pero también las partes, los centros comerciales, los bares, etcétera, sigue esa dinámica, sigue esa parte pues, que no se puede negar, que es la parte viva de la ciudad. No podemos tener este control que nos quisieran poner a partir de unas restricciones sanitarias, porque el modo de vida urbano está tan afianzado en función de esta ciudad simeliana, que inclusive el otro extremo, que sería una ciudad experiencial de Benjamin, es hasta mal visto por estos elementos de la dinámica urbana. Entonces, ahí es donde está justo, yo creo, el nudo gordiano de esta bronca. Decía la otra vez, sí, comentaba con unos cuates. Tal vez lo que nos pueda traer esta nueva normalidad es que los tacos ya no nos hagan daño, que podamos comer unos tacos porque ya se están obligando a usar cubrebocas y que se laven las manos. Pero fuera de esta cuestión de una aparente salud pública en función de una higiene de manos y de sistemas respiratorios, no se está buscando otras alternativas que permitan, no sé, repensar las cosas. Por ahí estuve viendo un manifiesto que anduvo rolando mucho en las páginas de urbanismo y todo sobre la nueva ciudad ante el COVID. Y era prácticamente lo mismo que todos han venido manejando, nomás que ahora en función del COVID. Yo no sé en realidad, así, esa sería una duda, a lo mejor los expertos en urbanismo operacional y sobre todo más enfocados en movilidad alternativa, qué tanto pueda ver crear más ciclovías, por ejemplo, para reducir pandemias. El, Aquí lo que se tiene que generar es más una cuestión de construir comunidad. Y para construir comunidad lo que ocupamos es tener una experiencia, no solo espacial, sino una experiencia con el otro. Abrirnos al discurso del otro y entenderlo también como parte de nuestro propio discurso, no solamente como ese lebretón que traemos la ciudad adentro, sino también traemos toda la cultura, toda la gente, todos los sujetos que componen la ciudad en nuestra misma interior. Entonces, aquí sería una buena oportunidad para construir comunidad, pero el reto es cómo hacerlo. Ya se ha visto que, que en el urbanismo, pues la forma es más que nada querer pintar, aislar las colonias, fragmentarlas. Por ejemplo, las colonias bravas, ponerles colores muy llamativos. ¿Por qué no las pintan de blanco y con colores ocres, etcétera? ¿Y por qué no los fraccionamientos privados de Residencial Plus, por qué no los pintan con esos colores brillantes?
por ejemplo, si queremos empezar a romper con las estructuras o querer generar estos elementos que nos permitan construir comunidades y también construir lugares. No sé si por ahí va tu comentario, Mario. No, sí, 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 excelente, excelente. Entonces, sí, sí, creo que es justo esa problemática que mencionas, ¿no? Como si hubiéramos llegado a un nudo del modelo de ciudades en el que estamos, ¿no? Donde ya no es posible avanzar para un mismo lado y las alternativas parecen ser, como dices tú, o construir comunidad, ¿no? ¿Cómo volvemos a reconstruir eso? Y la cuestión entonces es si el modelo de ciudad y de consumo que tenemos lo permite, ¿no? Porque como tú bien dices, pues estamos en un modelo de ciudad donde el tiempo, por ejemplo, está separado entre el tiempo que trabajamos, ¿no? El tiempo de ocio y el tiempo de traslado, este tiempo perdido entre movernos, pero nada más, ¿no? Como si no hubiera oportunidad. E incluso hasta el tiempo de ocio, pues ya está, digamos, muy estructurado para el mismo consumo, ¿no? Como si no hubiera oportunidad de salir, pues, ¿no? ¿Cómo salir de estos modelos ya preconstruidos de habitar las ciudades modernas, ¿no? No, no, muy bien, gracias. Sí, de hecho ahí sí sería bien interesante como un reto para los sociólogos es cómo estas comunidades que se están construyendo, porque ahorita se habla mucho de que sí se están construyendo aparentes comunidades, no sé, los animaleros, los vegetarianos, etcétera, sí tratan de buscar como esquemas alternativos de comunidad o de formas de vida ante el consumo, que al final sí tiene un vínculo fuerte también de consumo. Pero aquí iría la pregunta, ¿esas comunidades se construyen a partir de acontecimientos y por eso mismo son efímeras? ¿O se busca una experiencia y si se construye a partir de la experiencia puede solidificarse más ese tipo de comunidad como fue en su momento los republicanos en Cataluña, por ejemplo, ese movimiento anarquista que buscaba una experiencia de vida, que buscaba transformar su misma forma de vida a partir de la cooperación y el apoyo mutuo y la libre asociación? Sí, 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 claro, claro. Pues ahora quería hablar Miranda. Sí, Miranda. Sharon nos pidió la palabra y después leemos una inquietud de Ok. Callahan. Adelante, Sharon, que es estudiante de la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable, actualmente realiza su tesis. Adelante, Sharon. Hola, muchas gracias. Pues para empezar, muy interesante como todas estas propuestas. Justo mi comentario va a lo que están hablando del consumo. Mi tema de tesis es los lugares de espacio de consumo sustentable. Entonces, pues hace rato que estaba escuchando la presentación en la parte en la que aparece Simmel, sí me trae mucho a esto, ¿no? Al consumo. Como Simmel veía pues la vida mental en la metrópolis a partir de la economía, de la actitud y también pues respecto a esta visión del consumo, cómo se empezó a fragmentar la sociedad, cómo hubo como estas dinámicas de pertenencia, de distinción, de que todo se volvió, bueno, no todo, pero se empezaba a volver las cosas más impersonales, más desconectadas, más desechables. 100 años después, pues ya tenemos estos postulados, como lo decías, de la durabilidad. Estamos tratando de que lo que dure, lo que no se deseche tan fácilmente, pues nos traiga por el lado de la sustentabilidad a un futuro que pues esperamos no sea pues tan crítico. Entonces, también tú hablabas de la experiencia del paisaje urbano. Yo retomo todo lo de Simmel, lo de la impersonalización, lo desechable, con que pues hay nuevos espacios de consumo en los que se puede redefinir esta experiencia con el paisaje a través de construir experiencias, de construir comunidades, de construir a partir de la experiencia lugares en donde se pueda dejar de lado pues esta forma del tiempo tan apresurada, poder, como decías al final de tu presentación, observar y sentir como otros
espacios de lo urbano, de la ciudad, pues de forma más crítica o más sensible. Entonces, a partir de ello, sí creo que estos espacios para el consumo sustentable, donde se ofertan además discursos o se proponen nuevas alternativas, para mí que sí son una opción para repensar sobre cómo se va a vivir la nueva normalidad y cómo pues vamos a empezar a vivir las ciudades. Pero desde tu experiencia, ¿cómo podrías conectar esta visión del paisaje urbano con la sustentabilidad? Gracias. Gracias, Sharon. Es interesante porque el discurso sustentable no soy muy afín a él. ¿Por qué? Porque surge con un esquema muy específico de una organización que nos quiere construir un discurso a partir de la tragedia. Todo lo que nos puede pasar, entonces tenemos que seguir esta serie de pasos y si hemos visto, se ha ajustado a los tiempos la sustentabilidad desde que surge con el Club Roma, más o menos ahí el concepto, pero tiene muchos orígenes con las ideas de William Morris del romanticismo, a caer ahora con la economía verde como apuesta. Y eso es donde creo que está un error porque se vuelve a monetarizar. En tu mismo discurso tú dices, ofertar experiencias sustentables. La experiencia se oferta, se construye o se busca. El momento que a mí me están ofertando una experiencia como es el discurso turístico, lo que me están presentando es una pseudoexperiencia, porque todo alrededor va a ser un montaje en el cual yo no voy a tener realmente esa experiencia de vida o que me lleve a un conocer, porque el momento en que yo te digo, vamos a hacer este turismo rural, que van a ser como campesinos, son puros acontecimientos. Te van a dar anécdotas, pero no te van a dar realmente un conocer porque no te metes en el modo de vida de ellos directamente. ¿Por qué? Por el tiempo. Ahí esa parte de Han es importantísima, la cuestión de la temporalidad. Entonces, la sustentabilidad del paisaje urbano, si el paisaje está delimitado a partir de una mirada educada, si tenemos el origen del paisaje también a partir de la creación del marco y algo que se tenía que rellenar, el paisaje va muy ligado a la perspectiva, al ojo educado. Entonces no existe un paisaje sustentable tal cual, porque realmente el paisaje es todo elemento que a nosotros podamos enmarcar, meterle perspectiva y por lo tanto meterle cierto elemento emocional. De ahí que es invercable hasta un pensamiento paisajero que tiene que cumplir una serie de elementos hasta llamarlo de formas diferentes, etcétera, y pocas culturas para él lo han tenido. Por ejemplo, la China sí es una que lo ha cumplido, pero el paisaje tiene mucho que ver con la mirada de los sujetos, ya que nos quieran vender un paisaje a partir de una construcción imaginaria de lo que sería un paisaje, pues el paisaje original es la campiña. El origen de la palabra paisaje es justo eso, la campiña, aquel lugar que está en el campo y por lo regular son zonas agrícolas con ciertos elementos boscosos en el que fuimos construyendo e ir romantizando esta idea del paisaje, que hasta los mismos románticos, por ejemplo, su construcción del paisaje era en función de esta decadencia del hombre frente a la naturaleza, donde te sentías menos, la naturaleza te imponía y la ruina era el elemento principal que iba a articular sus paisajes, llegando al absurdo algunos como construir ruinas artificiales. Entonces, ese es el punto. Realmente, nosotros cuando estamos diciendo que ya le ponemos un adjetivo sustentable, yo creo que ahí sí le doy la razón a Hellman, el que descubrió el quark. Él en el quark y el jaguar hace una explicación de la sustentabilidad bien divertida a partir de Humpty Dumpty y de cómo él le pagaba
dinero a las palabras para usarlas a su gusto. Y él dice que la sustentabilidad es lo mismo, tú la vas utilizando según tus necesidades para justificar un discurso, por lo tanto puede haber un proyecto extractivo muy destructivo como sería una minera, pero te la plantean como sustentable porque al acabar de sacar todo el mineral o todo lo que ocupe, te van a restaurar el paisaje dejándolo más o menos como estaba. Pues si había un cerro, pues ya no lo van a hacer, pero te van a hacer con elementos del entorno natural para que ahí medio parezca como que no pasó por ahí el hombre. Entonces, esos son los riesgos que tenemos en este tipo de temas tan, pues inclusive podríamos ser hasta polémicos porque nos dan mucha tela para dónde discutir. Sí, sí, de hecho, pues me parece fuerte porque sí hay una parte de la sostenibilidad y de la sustentabilidad que ha sido, pues, pues ha sacado mucho monetariamente, ¿no? Y con los ecoengaños y etcétera. Pero también hay otra parte que tal vez está por ahí oculta en las comunidades que, por ejemplo, hacen sus productos, que tienen sus propios, que hacen su propia cosecha, sus huertas, gente que siempre ha estado acostumbrada a ese modo de vida y que nada más ahora se está empezando a visibilizar más. Pero, pues sí, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon. Gracias, doctor. Hay una pregunta aquí que nos hace Callahan Rojas Calva. Él también es estudiante de la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable de primer semestre y él nos dice, la tecnología ha mermado nuestra capacidad de leer y experimentar la ciudad al reducirla la acción de viajar por la ciudad mediante los navegadores a ir de un punto A a un punto B. Es una pregunta que nos formula. La tecnología. Si gustas, puedes plantearla. Callahan, puedes abrir tu micrófono. Sí, la estoy leyendo. Pues vaya que si lo ha mermado, no nos ha mermado, sino nos ha construido una forma de lectura de la ciudad en función de un elemento gráfico que sería el GPS. Pero ya saliendo de la burbuja del automóvil, después de utilizar el GPS, la ciudad prácticamente no existe y se vuelve solamente una escenografía de paso en el cual nosotros vamos manejando. Por ahí Judy Wachman en Esclavos del Tiempo nos plantea justo esa cuestión en cuanto a la aceleración y cómo las tecnologías son un elemento también que nos está produciendo una nueva cuestión social. Cómo no llega a utilizar el concepto, pero se vuelven como dispositivos. Mauricio Ferraris también lo maneja desde las ARMI, desde la movilización total, como un mismo celular nos obliga a estar en constante movilización siempre. Recibimos un mensaje y estamos con la necesidad de contestarlo inmediatamente, o leemos un correo y también sentimos la necesidad de estarlo contestando inmediatamente, y más con todos estos elementos perversos que han metido las mismas mensajerías, como notificar cuando alguien ya leyó el mensaje, ya te genera esa responsabilidad de tener que contestarlo. Entonces, el navegador, pues sí, prácticamente no nos merma, nos elimina la lectura de la ciudad, porque antes por lo menos había referencias, había hasta un proceso de socialización el perderte en una ciudad. Te podías perder, llegabas, abrías la ventana y ahí te pueden decir, mire, ahí donde está tal tienda, etcétera, tal, dele por acá y por acá. Y se iba dando una serie de referencias en función de íconos espaciales de los mismos barrios o de elementos importantes en la misma ciudad, pero para la gente y no para los que son impuestos por los gobiernos como estatuas, etcétera. Y así también era una forma de ir encontrando o ir construyendo esa ciudad que nos resultaba ajena a nosotros. Ahora el GPS te puede mandar hasta por calles que no son, pero se le sigue ciegamente las instrucciones a que dé vuelta a la derecha, dé vuelta a la izquierda, con un acento ahí medio español para que todavía le tengamos más atención, y robótico, que es frío aparte. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, por ahí va. Y también en cuestión de la ciudad, ¿no? De que se ve como ya un producto de consumo y de producción en masa. Al ser un producto de producción en masa, la ciudad
tiene que construirse de manera más rápida, de manera más económica y con mayores ganancias, ¿no? Entonces esto pues se reduce a edificios sin identidad, más homogéneos entre ellos, y que eso reduce las señales que nos daba la ciudad, ¿no? Con la imagen urbana que nos dice Kevin Lynch, ¿no? Donde ya hay ciertos elementos que nos guían dentro de la ciudad y que podemos leer y a partir de ellos nos referenciamos, ¿no? Las ciudades han perdido eso al estar fragmentadas por estas pequeñas ciudades amuralladas y lo único que nos queda para referenciarlo pues son bardas, ¿no? Entonces esa experiencia también ya es nula, ¿no? Sí, pues la ciudad al final se ha estado desarrollando a partir del discurso moderno, del funcionalismo, en separarnos, en evitar comunidades y en construir espacios para los mismos, para los propios frente a los extraños que pueden ser amenazas, fraccionamientos cerrados, barras, etcétera, y aparte construyen elementos arquitectónicos en función del mercado inmobiliario y no en sobre hacerse. Por eso me gusta diferenciar entre la parte urbe, que sería la física, y la ciudad, que sería la parte viva, social, de movimientos, donde ocurren esos aconteceres, pero también son los elementos donde puede promoverse esta experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Orlando Quintero. Adelante, Orlando. Hey Milton, ¿qué tal? Muy interesante tema. Tengo unas preguntas muy, ojalá y si sean muy acerca del tema. Creo que hay dos cosas que quedan sueltas. Una es la de la subjetividad y otra es la de la experiencia, ¿no? Yo, creo que hay un negrito en el arroz ahí con lo de la experiencia, que es, por citar alguno, Bolívar Echeverría, lo que dice de la industria cultural, ¿no? El miedo que hay que tenerle. Por eso que decían ahorita del consumo el consumo de los productos ecológicos. Entonces, cómo la industria cultural de todas maneras está trabajando con la experiencia estética, o más bien la estetización de la experiencia para venderla, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Yo creo que es el reto de las ciencias sociales. El de la experiencia es un reto todavía, es un desafío, porque casi siempre pretendemos como aprenderlo, ¿no? Y le damos diversas maneras de aprehensión, lo simbolizamos con conceptos, etcétera. Entonces, el reto de la experiencia es no pescarlo por completo. O sea, que siga siendo fugacidad, me parece, ¿no? Por eso creo que ideas como las de Rizoma son muy útiles para esto, porque permite abordar la idea, pero no la mata. Y alguien que dialogó mucho con Simmel, me parece Goffman, cuando hablaba de la atención desatenta, decía por ahí que debíamos estar atentamente desatentos. Entonces, esto lo digo como unas pautas para ver cómo podemos, como ciencia social, cómo podemos ir hacia el tema de la experiencia, ¿no? Parece que es más bien desde un punto como de inconsciencia consciente, algo así. O sea, porque lo que buscas no es clasificar las cosas. Entonces, no nomás interactuamos o tenemos experiencias espaciales, sino que también interactuamos socialmente. Entonces, y de hecho, Goffman no decía cómo interactuar desde la clase, ni desde la vestimenta, ni nada de esto, ni el género, pero ponía parámetros como la actuación, de que uno es intérprete y el otro es character, ¿no? Es personaje. Entonces, uno actúa para el otro. Hay asumimos que somos actores en la vida pública. Entonces es un ballet de actuaciones, ¿no? Como lo dijeran otros teóricos urbanos. Pero lo que voy es precisamente al reto de la experiencia. ¿En dónde está la experiencia? Pues, o si nosotros, es una pregunta hipotética, estamos en la experiencia. Entonces, ¿cuál es la relación que podría tener las ciencias sociales con la experiencia? Si dijera algo rápido ahorita, podría ser quizás en la narrativa, ¿no? O sea, en la lectura de esos trazos que hay, de esos trazos de vida, o sea, de esos trazos de viaje, y donde esos trazos se cruzan con otros trazos, que eso es también algo muy de Luciano. Pero
¿qué cara tenemos ante la experiencia, pues, como estudio? ¿Cómo podemos estudiar algo que se nos va de las manos, algo que es fugaz en realidad? O sea, todos estos intentos que hacen de abordar la experiencia, ¿no será que es equivocado quererle hacer, como dicen, de que la idea se haga carne? O sea, querer agarrar la experiencia y ponerla en un mapa dibujado, o sea, qué otras formas crees que podamos abordar la experiencia? ¿O crees que la pregunta esté equivocada, esa pregunta de que la experiencia la debemos pescar y plasmarla como en el mapa de los situacionistas o en este mapa de Workspace de Careri? O sea, me parece que esos son de todas maneras formas de darle orden a algo disperso. Sin embargo, la idea de rizoma parece una idea como que se desvanece sobre sí misma, pues. ¿No te parece que quizás la idea de experimentar la experiencia peque un poco de ingenua, y que quizá haya que hacer otras preguntas sobre la experiencia? O no sé, quizás la experiencia es la que nos permite caminar la ciudad. No estoy seguro cómo establecer las preguntas, pero no sé a qué tanto nos pueda llevar esto, pues. Sí, es bien interesante porque pues, nos lleva a dos caminos prácticamente. O te puede destruir todo lo que se está construyendo y decir, bueno, pues es que la experiencia, como no se puede definir o no se puede hacer, pues simplemente es una tautología. Sería la salida más rápida y no le llamemos experiencia, vamos a llamarle imaginario y caes en lo mismo, prácticamente. O no, es que lo que estamos haciendo es una percepción espacial. Por eso la delimité en espacio. A mí me gusta mucho utilizar adjetivos porque me permiten ubicarme en el fenómeno. Ajá. En este caso, a partir de la experiencia espacial, vinculada al caminar. Porque pues sí, la experiencia es en tiempo presente. Uh-huh. Y todos sabemos cuánto dura el presente. Lo efímero que resulta el presente. Pero el punto a lo que iba es que la diferencia entre la experiencia y el acontecimiento es que la experiencia te produce un conocer. Y ese conocer es necesario transmitirlo. Una experiencia se va fijando, pero es un conocer en el cual es un conocer a partir también de los sentidos y del vivir, de vivenciar este elemento espacial. Un, me, por eso me gusta de repente que hay entre bromas y críticas y todo cuando hacen sus foros de expertos. Foro de expertos en movilidad urbana. Y te traen puro acá, puro gran capo de la movilidad urbana. Y todos te van a hablar lo mismo, de tiempos de traslado, de poner trenes que funcionen con gas de basura, hacer más ciclovías, etcétera. Pero aquí, a ver si con eso puedo ejemplificar lo que estás preguntando. Realmente, la experiencia es a partir de la práctica profesional o de la práctica espacial que tengan ellos respecto al fenómeno que quieren explicar. ¿Por qué? Porque para mí sería más experto aquel usuario de transporte público que lo padece diario que Iracheta, por ejemplo, Uh-huh. que se mueve en automóvil, que se mueve, que no vive en la ciudad en ese sentido, no la padece, no saben lo que es el estrés de que no pasa tu camión o que el metro está muy saturado a esa hora y tienes que ir todo apretujado. ¿Dónde surge la experiencia? En ese conocer, en ese conocimiento que tienes de esta práctica. Uh-huh. Me pasó ahora que vinieron unos alemanes, que la ciudad del conocimiento, etcétera, de ciudades inteligentes, y como dice Richard Sennett, la ciudad inteligente vuelve tonta a la gente. Te vuelven un sujeto interpasivo y no te producen experiencia. Llegaron estos, los contacté porque traían un proyecto de movilidad alternativa. Me dijeron, sí, me mandaron un correo con unas encuestas que habían levantado en el Implan, todas las encuestas en horarios, pues, cómodo para gente con ciertas, pues, para llamarlo, pues, solvencia económica, para bicicleteros que lo utilizan como paseo y recreación y no para bicicleteros reales, como aquel persona que lo utiliza para ir a su trabajo, etcétera. Entonces, la representatividad de las ciclovías estaba mal.
y les escribo y les digo, pues está bonita su encuesta, pero yo no veo realmente que está ahí la persona que se va con todas sus herramientas y hace un trayecto de 10 kilómetros para llegar a su trabajo, ¿no? Por autopistas, por calles saturadas, etcétera. No, no está eso. Ahí se pierde justo esa, la experiencia en función de la expertise. Entonces, aquí hacemos esta diferenciación entre lo que es el experto, que tiene su experiencia basada en un conocer por medio de la práctica, frente al especialista, que es docto en una especialidad por medio de una práctica profesional o una práctica teórica. Por eso el elemento del rizoma es más un acontecimiento que una experiencia, porque no llega a fijarse, es un elemento efímero que así como lo vives se te va. Entonces, creo que aquí entra un concepto que tal vez pueda articular y sería la intencionalidad del, del acto. ¿Qué sentido va a surgir? Si yo salgo a caminar por caminar, si yo salgo a caminar por deporte o si yo salgo a caminar al súper. Es la naturaleza del acto. Sí, a eso iba realmente, que pues sí entiendo, la experiencia pues, es bien polémico porque es un elemento que si no tiene el Jano pone muy bien cuando lo dice con la temporalidad. Tiene que haber un elemento de profundidad que te implique esta parte de la contemplación. Y sabemos lo que implica también la contemplación. Los artistas lo tienen muy claro, los escritores también, esta parte de la contemplación, pero, por ejemplo, cuando estamos muy formados en la racionalidad, se nos vuelve un elemento negativo o lo pensamos también como una pérdida de tiempo. El sentarse en una plaza, tirar, a ver pasar el rato. Pero es un acto también reflexivo que va muy vinculado a la experiencia. La experiencia tiene que ir con una reflexión que nos permita construir un conocimiento a partir de ese elemento. Oye, Milton, pero entonces esto ya estaríamos hablando, o sea, ya esto surca como hacia las humanidades, porque quizás estamos hablando ya de una ética de un yo contemplando. O sea, no es ya ver cómo se comporta la ciudad como totalidad o como colectividad, sino un yo que contempla desde lo imposible que es contemplar desde otro o como otro, pues. O sea, sí hablaríamos de algo así, de una ética de habitar en colectivo, pero sin intención colectiva, sino de un yo comprometido con su conciencia. O sea, esto es lo que dices, ¿no? De los que andan en bicicleta o que proyectan bicicletas sin andar en bicicletas. Eso es un proyecto pensando como si fueran otros, pues. Una ética me refiero como una elocuencia con el habitar personal, el habitar del yo. Como tirando esos manifiestos como los de Onfray o de estos nietzschanos, pues, que toman un nihilismo activo, ¿no? O sea, que se hacen cargo de su responsabilidad personal hacia la ciudad. Quizás estaríamos hablando como de una empresa así para las ciencias sociales, ¿no? O para las disciplinas del urbanismo. Pues es que, ¿por qué hablar de la ciudad? Porque es el entorno artificial en el cual nos estamos desarrollando ya el 60% de la población y las tendencias van hacia el 80% y el mismo modo de vida urbano ya es global, ya hay una configuración de una ciudad red. Entonces, queramos o no, esta ciudad simeliana no es física, sino es simbólica. Todos los elementos simbólicos están permeando a otros elementos, inclusive las comunidades campesinas, que han mantenido sus estilos de vida, pero que se han visto también afectados por estas constantes transmisiones simbólicas en las cuales nos planteamos. Entonces, no es el yo que contemplan el fin, pero sí puede ser un principio para buscar esta cuestión de construir comunidades. Porque el yo que contempla se puede acabar en un solipsismo. Y por eso la importancia del conocer, porque el conocer ya implica una transmisión, ya implica un diálogo. Entonces más que nada es
esta experiencia lo que nos debe fomentar es un diálogo entre nosotros, el espacio, con los otros, etcétera. Esa sería como la idea. ¿Sí, Mario? Sí, lo que yo quería decir es que ahorita surgió algo que ya hemos platicado alguna otra vez tú y yo, esta cuestión, o sea, ya están entrando en un terreno de lo que en sociología es estructura y agencia, es decir, quién es el que en realidad te lleva a actuar de cierta manera, si el individuo de verdad tiene cierta independencia para poder tomar ciertas decisiones, por ejemplo, de tener experiencias, o si es la ciudad la que te condiciona a cierto modo de vida. Entonces, o sea, ¿quién genera quién? Pues, es decir, cierto tipo de ciudad genera individuos que pueden tener experiencias, o son individuos que tienen experiencias los que generan cierto tipo de ciudad que les permite tener dicha manera de habitar, ¿no? Es decir, si las ciudades modernas, por cuestiones, por ejemplo, de estar inmersos en que en la producción, ¿no? Trabajar, estudiar, es nuestra actividad primaria, pues genera necesariamente individuos más dedicados a, como dices tú, tener acontecimientos, ¿no? Donde lo importante es cumplir, ¿no? Con tu trabajo y las metas y llegar, ¿no? O es necesario, por ejemplo, un cambio en esta idea, pues ya más marxistoide, entonces transformar el modelo de ciudad para poder volver a tener hombres de experiencia, pues, ¿no? O sea, si necesariamente las ciudades modernas generan estos individuos y si en ese sentido es de verdad un acto posible del ciudadano medio, ¿no? Tener estas experiencias o si están condenados a solo transitar y vivir, ¿no? En el metro y el día a día, porque siempre entonces termina como si fuera un acto heroico o de la conciencia, ¿no? Es decir, si yo decido no ser consciente y entonces tener experiencias, pero más bien creo, al menos desde la sociología, que el problema es que hay estructuras, ¿no? Que te condicionan y te vuelven pues más como repetitivo aunque quisieras hacer otra cosa, ¿no? En el día a día cotidiano de que te levantes y tienes que ir al trabajo y regresar a tu casa, pues a qué horas tienes tiempo de pensar, pues, ¿no? Y son necesidades apremiantes, ¿no? No es como que, pues sí, yo decido tener experiencias, ¿no? Sí, porque al final yo voy por esa línea de que es justo esta estructura también la que nos está llevando a ciertos comportamientos. Y la experiencia, más que situar en la agencia, podría situarse como una resonancia, un elemento que te meta ruidos, etcétera, que genere ciertas microtransformaciones estructurales que permitan modificar o cambiar ciertos hábitos. Claro que eso es muy idealista y muy utópico, pero podemos en la academia ser así y arriesgarnos inclusive, porque pues si no tenemos estos espacios para arriesgarnos y estos espacios de libertad, pues ya caemos en este mismo esquema de una cuestión productivista y todo en función de seguir manteniendo el status quo que nos dicta estos comportamientos, inclusive estas prácticas. Estimados compañeros, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Milton. Gracias, doctor Mario. Cedemos la palabra a la doctora Concepción Gómez, nuestra secretaria académica, para que nos dé su mensaje. Sí, pues agradezco al doctor Mario por esta invitación, también al doctor Milton, que aceptó la invitación que le realizó el doctor Mario, a Orlando Quintero, una excelente participación también, a todos los muchachos que han participado y que están escuchando esta pues interesante conferencia y que considero que, bueno, me quedo con Joan Manuel Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, en esto creo que es mucho sobre una reflexión y cuando hacemos el camino, ¿sí? Se genera la experiencia. Y cuando generamos la experiencia, va relacionada con valores. Entonces, responsabilidad social, ¿sí? De cada uno y con los que están en nuestro entorno. Creo que es una plática muy reflexiva y que agradezco, doctor Milton, el haber pues, aceptado esta invitación del doctor Mario y que esto pues hace una conjunción para generar más ideas y generar más trabajos y pues
Gracias a todos por estar aquí y pues vamos a seguir caminando y caminando con valores, respetando, sí, a nuestro entorno y a todos los demás, ¿no? Cada uno genera su propio conocimiento y pues en ese tenor y con la responsabilidad y los valores que tenemos, pues vamos caminando, ¿no? Creo que me quedo con ello y pues vamos a seguir caminando y generando caminos. Pues muchas gracias a todos por esta participación en nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, que es nuestra directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, y pues a todos los doctores, participantes, estudiantes y del público en general, porque también están a través de Facebook, se transmitió esta conferencia y pues que esto lo hacemos con tal de que haya una apropiación social del conocimiento. Entonces, estos conocimientos que ustedes generaron, que generan a través de su experiencia y que van formando estas nuevas ideas, pues se están transmitiendo también a toda la sociedad. Pues muchas gracias a todos por esta participación. Gracias, doctor Castillo. Muchas gracias a todos. muchas Gracias, gracias. doctor Milton. Le enviamos su reconocimiento en breve y también a todos los participantes. Está también ahí la liga para su registro de asistencia. Recordarles que esto también les genera una constancia. Gracias a todos. Gracias, Mario. No, gracias, Gracias, Milton. Hasta Gracias luego por a haber todos. estado aquí. Paro la Gracias. transmisión. Hasta luego.